Y empezamos. Bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de Escenografy. Esta vez traemos a Juan Picos, que es profesor de la Universidad de Vigo, y repasando un poquito su trayectoria profesional y educativa, pues bueno, estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, en Melbourne, también se dio una vueltecita, luego se fue a Vigo y bueno, pues en todo este camino, pues evaluador de proyectos de la Comisión Europea, codirector del Forest Sustainable, miembro de Advisory Board y director manager, ¿no? Sí, gerente. Gerente aquí en castellano. Y bueno, y ya de momento ya pues como que 20 años y 3 meses en la Universidad de Vigo. Bueno. La actividad es constante y por fin pues tenemos aquí a Juan Picos, que nos va a comentar principalmente bueno, lo que pregunto a casi todo el mundo, ¿cómo empiezas en esto del mundo forestal? Pues empiezo un poquito de rebote, ¿no? Al acabar el bachillerato, mi intención fundamental era, me gustaba la ingeniería, digamos en sentido amplio, y mi idea fundamental era estudiar ingeniería industrial. Por motivos de nota, me quedo ahí a una décima. Y en su momento, cuando había puesto las opciones, bueno, pues en la segunda que puse, y no muy reflexionada, también era Ingeniería de Montes, con lo cual entré en Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Madrid, y mi primer año compaginaba las clases tanto en Montes como en Industriales, porque toda mi idea era cambiarme al segundo curso, aprobar las que pudiera y cambiarme, ¿no? Lo que pasa es que por el medio, aparte del sopapo que te dan cuando llegas a la universidad el primer curso, que ya si era difícil intentar estar yendo a clases a una escuela, pues estar yendo por las mañanas a una y por las tardes a otra, bueno, yo de no haber suspendido en la vida, en el primer cuatrimestre no levanté ni una. ¡Pim, Aparte pam! de ese sopapo, llega un curso bastante flojo y llega además el verano del 89, porque era el año que yo entré, y yo todos los veranos, mi familia es de aquí de Galicia y siempre hemos venido aquí a veranear, ¿no? Bueno, pues el verano del 89 es el verano histórico que ardió Galicia por los cuatro costados, ¿no? Y empieza a picar un poco la idea de decir, bueno, ya que estoy en una escuela estudiando Montes, a lo mejor no me cambio, probablemente sea necesario que alguien entienda qué está pasando. Y bueno, ya digo, no vi la luz exclusivamente por ese evento, también la vi porque no fui capaz de aprobar las que quería haber aprobado, ¿no? Pero en el segundo año que Un me quedé en conjunto de Montes, circunstancias. en el segundo año me quedé en Montes a repetir las que no había podido aprobar el primer año, pero empecé un poco a interesarme un poco más por lo que era la carrera y a intentar entender cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí poco a poco ya fui cogiendo lo que era esta idea, y cuando tuve opción de cambiarme ya nunca más lo hice, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que fue esa aproximación. Yo también venía de una familia que nos gustaba mucho ir al monte, que de hecho veraneábamos aquí en Galicia, en un área rural, pero nunca me lo había planteado como profesión. Realmente mi idea era otra, ¿no? Pero esa combinación de poder aplicar el conocimiento a resolver problemas en ese medio forestal, realmente al final acabó resultándome muy atrayente. Y aquí estoy, además siempre cuando me lo preguntan a los alumnos en la escuela, ¿y tú cómo llegaste? Pues mira, llegué de rebote como seguramente muchos, ¿no? Que a la hora de elegir estamos eligiendo sin tener todo en la cabeza y después descubrimos la vocación de una manera más tardía. Sí, la verdad que es lo que más estoy escuchando, ¿no? Vine por una cosa y me quedé por otra. Sí, sí. Y parece ser que una duda que se me estaba ocurriendo, digo, le voy a preguntar, digo, en ese verano del 89 respirarías humo, ¿no? Porque es que yo estoy empezando a ver una correlación entre la emergencia, el respirar humo y el quedarse. Porque parece que engancha y sí contiene una serie de sustancias que tienen un efecto nervioso, la formaldehídos, la cloramida y el CO2 aparece que estimulan el sistema nervioso.
y digo, a ver si va a ser ese el veneno que todos decimos que nos entra dentro, a ver si va a ser el humo y las sirenas lo que nos De engancha. hecho, digamos, respirar ese verano respiré bastante. De hecho, normalmente cuando me piden hablar algo sobre incendios, siempre suelo comenzar mi presentación con una imagen de que nos hicimos una foto un día de verano, mi familia inaugurando un horno que construyeron en la parte de fuera, en la huerta. Juntamos tíos, primos. De hecho, es una foto muy entrañable porque ahí ya pues, están mis abuelas. Nos hicimos una foto después de comer justo en el horno que había inaugurado mi tío ese día para comer fuera en la huerta, ¿no? Bueno, pues fue el único día que se usó ese horno porque ese horno se quemó esa noche porque tuvimos que salir de la aldea en medio del fuego con las focas echando agua encima de las casas. Entonces, cuando dije de respirar humo, respiré humo Pero de bien, verdad. Por pues a eso lo mejor. en el 17, yo cuando 30 años después prácticamente estaba viendo a la gente salir de las casas en Galicia en el octubre del 17 y andar con los calderos de agua, bueno, pues la sensación que te genera es, esto ya lo viví yo en la misma crudeza, ¿no? Eso fue un poco también ese shock. Ya no fue solo decir, he visto muchos incendios, los veo de lejos. Ya llevaba muchos veranos veraneando aquí y habíamos visto que de vez en cuando, pues en verano teníamos incendios, ¿no? Pero ese día recuerdo estar comiendo en la huerta, ver muy lejos una columna de humo, comentar, mira, empezó un incendio por tal sitio. Bueno, pues el fuego llegó a quemar hasta ese horno. Ese horno quedó maldito, no se volvió a usar. Luego te mandaré la ¿Qué? foto si la puedes ¿Qué? poner ahí. Sí, qué cosa que un horno se queme, cuando un horno debería ser lo más resistente, pero tendría Bueno, sí, sí, ya composición lo de verás, madera y de... es un horno, no, es un horno estaba hecho de piedra y de cemento. Lo que pasa es que, bueno, se puso todo negro, alrededor de la huerta ardió todo y realmente no es que quedara inservible, lo que pasa es que quedó, entre comillas, maldito. Es decir, a nadie le gustó más porque ya digo, tuvimos que salir corriendo Ya. y recuerdo los hidroaviones echando el agua ya directamente en la huerta de las casas, porque el fuego se llevaba al pueblo. Y ahí ya dijiste que lo mismo aquí puedo hacer carrera, ¿no? Bueno, no, lo que dije es, joder, tengo que entender por qué pasa esto, ¿no? Al final ha sido siempre mi trayectoria, ¿no? Intentar decir, hay que entender que por qué ocurre así y qué deberíamos hacer para evitarlo, ¿no? De hecho, bueno, pues en estos presentaciones que suelo hacer, siempre genero el típico gráfico donde sale los incendios en Galicia y voy marcando tres hitos, ¿no? El del año 89, cuando yo era ahí un chaval y tampoco tenía muy claro qué era de mi vida, que la vimos bastante cerca. Pero, por ejemplo, en el año 2006, que fue otro de los años históricos de grandes incendios en Galicia, pues es el año donde en el mes de abril nació mi hijo, ¿no? Y fue un año donde en agosto nos tuvimos que ir porque el humo nos entraba en casa y tenía el recién nacido en casa. Es decir, teníamos tanto Uh, alrededor. No tuvimos el fuego tan cerca, pero la sensación del humo espeso que cubría toda la zona donde vivimos ahora coincidía, ¿no? Entonces yo recuerdo ser pequeño y el niño y decir, bueno, mejor nos vamos a otra casa porque aquí lo que está haciendo es respirando humo, ¿no? Y después en 2017, cuando yo ya estoy trabajando en la universidad, aunque te sale ahí que llevo 20 años, realmente llevo 20 años como empecé como profesor asociado a tiempo parcial. De hecho, solo desde 2010 llevo siendo profesor a tiempo completo. son Y ya en 10 años, 2017, solo, bueno, bueno, y en 2017 empecé a ser el director de la Escuela de Ingeniería Forestal. Y nos encontramos los incendios de octubre del 17 llegándonos al campus de Vigo en ese fin de semana tan terrible, ¿no? Con lo cual casi hago una trayectoria vital en el cual en dos o tres hitos importantes voy teniendo una relación con los incendios. Entonces, bueno, siempre ha sido eso. Siempre, además, de hecho, nunca he trabajado en incendios. O sea, siempre he trabajado alrededor de los incendios en el ámbito forestal, porque además soy asmático, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que nunca me planteé. Decir, oye, no voy a estar en un entorno lleno de humo, pero no he podido escapar de él tampoco, ¿no? Con lo cual, al final, mi trabajo siempre ha sido en la parte de selvícola o en la parte de gestión forestal y siempre, pues, o he plantado lo que luego ha ardido o he tenido que llegar después a intentar recuperar aquello, ¿no?
Que no es poco, que a lo mejor la relación más vistosa es de quien directamente está en la punta de lanza o está con la herramienta o está conduciendo el vehículo o bajándose de un helicóptero, pero es que el siguiente punto sois vosotros, Sí, sí. los gestores silvícolas, ¿no? Los que decís, oye, pues si lo mismo este jardín, este macro jardín, pues le damos un enfoque u otro, ¿no? De cara también a intentar evitar eso, que Galicia, yo no sé, yo no acabo de entender, tampoco he estado 2 veces en mi vida por Galicia, debería ir mucho más, pero yo la vez que estuve allí, la última vez ya viendo un poco con la perspectiva del trabajo, Polvorín se me queda corto, Polvorín se me queda muy corto entre eucalipto y todo, allí, en fin, bien, así pasa lo que pasa. Tú como... ¿Hay alguna modelización ideal para el sistema socioeconómico de Galicia? Vamos a ver, O y menos antes de mala, la entrar, ideal, ¿no? La menos y mala. antes de entrar en materia, ¿no? Ayer mismo, en medio periodo de super cuarentena, confinamiento, tuvimos una noche bastante ajetreada de incendios. Es decir, hubo al menos 6 incendios que yo haya tenido noticia, relativamente relevantes, ¿no? Sí. Tuvieron que estar los medios a destajo en algunas zonas de Orense, incluso en alguna zona de la provincia de La Coruña. Bueno, eso dice muchas cosas. También lo hemos visto estos años, estos días pasados en Cantabria, ¿no? Y en un momento donde tienes a todas las personas metidas en su casa con orden de no salir, aún así te encuentras esta situación, ¿no? ¿Habéis tenido tormenta, rayos? No, no, esto fundamentalmente es viento nordés y gente que hace las quemas durante el nordés. Es decir, nosotros en cuando tenemos el viento bueno, nosotros lo llamamos el nordés, el noreste, viento frío, seco en esta época de primavera, es una época clásica de quema, pero desde épocas prehistóricas, ¿no? El problema que tenemos es ese, es una, y lo voy a decir así, esta esquina de la península ibérica, incluyó Galicia, pero a veces, bueno, Galicia sale muy llamativa porque hacemos los datos autonómicos y justo es la que ocupa esa esquina, ¿no? Pero si utilizamos también el Bierzo, Sanabria, oeste de Asturias y norte de Portugal, esa esquina de la península ibérica, es una esquina que hemos construido el ser humano a base de quemarla, eh, pero desde épocas ancestrales, ¿no? Siempre intento aproximarme a esta idea conforme tenemos un clima que no es atlántico del todo, es un atlántico con veranos secos, ¿no? Con lo cual es un clima que es capaz de producirnos un montón de biomasa al año, pero además secarla durante 3 meses bastante. En el clima oceánico clásico puede crecernos mucho la biomasa, pero tenemos un verano relativamente húmedo, ¿no? Aquí tenemos 9 meses, veníamos teniendo 9, 10 meses de un crecimiento desaforado de la biomasa y 2, 3 meses donde esa biomasa seca muchísimo, sobre todo además donde tenemos suelos graníticos y arenosos, con una capacidad de retención de agua muy baja. Aquí en cuanto deja de llover 15 días, todo el mundo empieza a decir que ya la vegetación está seca, ¿no? Claro, en esas épocas, en el momento de que el ser humano empieza a necesitar territorio para pastorearlo o para labrarlo, no me imagino a alguien intentando cortar con una hoz y una herramienta primitiva una ladera que le crece en una cantidad desorbitada al año siguiente, ¿no? En ese momento, y cualquiera que hemos tenido que desbrozar una finca en esas condiciones, a los 10 minutos estás pensando en un mechero. Eh, así te lo digo. Si tienes que estar enfrentándote con herramientas manuales a tojos de 2 metros pinchudos en una ladera llena de piedras y pendiente, eh, no hay persona en el mundo Que no se le pase por la cabeza. que no se le pase. Entonces aquí eso ya lo hicimos hace miles de años, ¿no? Aquí hay vestigios de quemas organizadas ya hace 4.000 años en yacimientos arqueológicos. Y por tanto es un país o es una zona que hemos construido a base de ganar territorio a un monte que crece muy rápido a base de quemar. Fue nuestra herramienta principal de gestión del territorio. Lo que pasa es que, claro, también pescamos ballenas y ahora ya no lo hacemos, ¿no? Pero eso es una herramienta que ha quedado atávica y aquí, en cuanto viene un día seco, la gente acumula los restos para quemarlos, pero de cualquier manera, es decir, aunque sean unas hojas barridas delante de la casa, ¿no? Y creo que hay ese gen que se nos ha quedado dentro
en el cual nuestra idea es deshacernos del exceso de biomasa mediante el fuego. Claro, en una situación en la que ahora mismo hemos pasado de tener un campo o un monte absolutamente deforestado en el siglo XIX a un 68% de cubierta arbórea y la parte desarbolada, una agricultura que se ha ido abandonando, se ha llenado de matorral, claro, ahora mismo seguir utilizando esa herramienta, vamos a decirlo así, en medio del pajar, es estar propiciando la generación de un incendio, ¿no? Y la persecución muchas veces de esa actividad de quemas, entendida también como incendiaria, ¿no? Ese desencuentro desde hace más de 50 años entre lo que prohibíamos y lo que la gente quería seguir haciendo y que asumía que era justo hacer, pues ha generado también perfiles con una cierta patología, con una cierta idea de vamos a quemar aunque me lo prohíban y además voy a quemar por la noche para que no me pillen, o voy, es decir, estamos jugando también al ratón y al gato. Y se han generado también procesos asociales, donde hay gente directamente que tiene pulsiones asociales y que asume que algo debe quemarse, se lo prohíban o no, sea de quien sea y por el motivo que sea. Entonces ahora mismo lo que tenemos es un cóctel muy complicado, desde Pero la me estás herramienta mal hablando de utilizada, una psicopatología. No, o sea, y, no y se las hay, justifica. y las hay, pero bueno, hay desde, digamos, con el mismo esquema que es la utilización del fuego, nos encontramos imprudentes, negligentes, gente que lo ha hecho bien y ha tenido un descuido, una mala suerte, es decir, eso sí en una época, pero nos encontramos gente que lo hace de manera, digamos, intencionada y con mala fe, es decir, me lo prohíben, pero yo quiero seguir quemando esa zona. De hecho, pues hay compañeros que han trabajado en incendios que dicen que cuando llegan a apagar un fuego, hasta le dicen los vecinos, hombre, no, déjalo que arda hasta allí. Porque en el fondo lo que queremos es generar un espacio sin ese matorral, bien sea porque queremos pastar con el ganado, o bien sea porque tenemos miedo a que un día eso arde y me llegue mucho más cerca de la casa. Que Y hay tiene quien sentido. entiende, claro, tiene sentido, pero quien lo interpreta de una manera, digamos, errónea, e incluso con una cierta mala fe, acaba generando ese tema. Luego tenemos meramente lo que son enfermos de piromanía, que son bueno, un factor relativamente pequeño, pero que también existen. Y además tenemos una población en algunas áreas rurales muy envejecida, que han quemado toda su vida y que a día de hoy es que también les da un poco igual. Incluso, igual que hablamos que en las ciudades tenemos problemas de Alzheimer, de gente que los tenemos en las áreas rurales también, no solo en las urbanas. Y a veces esos son temas que nos es muy complicado reconocer porque son muy duros. Es decir que hay gente muy mayor que vive sola, que sale por la mañana y es capaz de quemar, aún sin saber lo que hace, porque siempre lo hizo. Incluso, digamos, tenemos un problema de salud y social en algunas áreas rurales. Y luego además tenemos, yo lo llamo muchas veces, el síndrome del náufrago. Gente que se siente abandonada por la propia sociedad, que tiene un cierto rencor, es el último que queda del pueblo, mira, todos se fueron, siempre se imagina que la gente que se fue son ricos que viven en las ciudades y a lo mejor están trabajando de camareros o son los jubilados sin mucho, pero en su cabeza esa gente que se fue y abandonó las fincas todas estará viviendo bien y yo aquí, fíjate que yo tengo una parcela muy pequeña y todo lo demás lo tengo lleno de maleza, que además me vienen los jabalíes a comer a mi maíz, es decir, acaba generando un rencor de todos los días estar enfrentándose a una situación que considera injusta y que asume que él puede emplear sus propias herramientas para utilizarlo. Le llamo el síndrome del náufrago, porque yo siempre fui muy fan de las novelas de piratas, ¿no? Entonces el Yo tengo aquí náufrago a Wilson. Bueno, está un poco desilgado. Wilson, ¿cómo va? tienes ahí. Está muy churrido. Pero Pues bueno, un náufrago siempre en las novelas de piratas era alguien al que no se le podía juzgar por lo que había hecho durante el naufragio. Es decir, si sabía que tenía que comer a sus compañeros, luego no podía ser juzgado por eso. No le rescataban y le ahorcaban por eso. Si no se perdonaba, el náufrago estaba porque se justificado para entiende ser. que era una situación in extremis. Eso. Pues hay gente que yo creo que tiene la sensación de estar en una situación relativamente extrema, que en principio la sociedad no se preocupa por él, y que si asume que esa es una herramienta, la va a usar. Y le da igual los daños que cause, porque al final, si lo que está quemando son montes de la gente que se fue, que no se hubieran ido, ¿no?
Sí. Es decir, es brutal, pero estoy seguro que en algunas áreas están produciendo este tipo de eventos, ¿no? Donde eso es un comportamiento que combina las dos cosas. La utilidad, es decir, mira, el día que venga un fuego, aunque lo cause un rayo o cualquier otro evento, me va a venir hacia mi casa, hoy que me sopla el viento a favor, voy a quemar esta ladera entera y ya vendrán los de la Junta a apagarlo. Y me considero legitimado. O si estoy plantando, soy ya un señor de 80 años, estoy plantando media hectárea allí de maíces que ya ni recojo, pero bueno, sigo haciendo esa pequeña actividad y el jabalí me los fastidia primavera tras primavera, ya me encargo yo que no vuelva alrededor si quemo un buen cacho. Y a lo mejor no me dejan matar al jabalí, pues como no me dejan matar al jabalí, cojo Claro, entonces, y yo por eso siempre digo que en cada lugar seguro que hay una historia y un caso detrás de los incendios reiterados y que la generalización es muy dura. Al final lo único que tienen en común normalmente es la utilización del fuego y la utilización del fuego en condiciones que es capaz de hacer daño. Desde el que da igual que le digan que han suspendido las quemas y sigue quemando, lo cual ya es un imprudente doloso, pero en el fondo él no quiere causar un incendio, quiere resolver un tema muy concreto, hasta el que realmente, digamos, está en un momento de encabronamiento, hablando mal, absoluto, ¿no? Pero yo estoy seguro que además sitios concretos responden a personas o grupos, digamos, personas muy concretas y razones muy concretas. Hay zonas donde va a prevalecer una ganadería extensiva relativamente, vamos a decirlo así, no del todo regularizada, que pasta en el monte de otros o en el monte vecinal sin permiso y que en el fondo no le preocupa el daño causado si eso le genera un pasto ahora en la primavera, ¿no? Todo eso, digamos, asume que él está legitimado a hacer eso y si se lo prohíben buscará la manera de hacerlo cuando no le pillen y jugará ese ratón y al gato porque también hay gente por ahí que necesita ese golpe de adrenalina, ¿no? En algunos lugares, claro, y luego hay gente que, bueno, también hace el mal o quiere vengarse del vecino o hay un problema con una expropiación. Es decir, estoy seguro que la investigación de causas en sitios concretos, si le dejamos el tiempo concreto, va a caracterizar muy bien la problemática. Y tenemos que ir desactivando las bombas una a una, porque cada una tiene un mecanismo distinto. Es muy difícil intentar solucionar todo el problema de manera global. Con lo cual, estamos en ese entorno. Un reto constante. Un reto Claro, constante. Pero principalmente lo que veo es social. O sea, es social. El trabajo, en muchos casos sí. principalmente. Lo que pasa es que además se nos suman dos cosas. Tenemos el factor de quién genera el incendio y el factor de lo que encuentra el incendio cuando se desarrolla, ¿no? Probablemente el factor de quien genera el incendio hasta ha cambiado a mejor. Me refiero, hay menos gente lamentablemente en esas áreas. El número de incendios nos ha bajado en Galicia en los últimos años. Tenemos menos incendios cada año. Lo que pasa es que ese incendio, sea cual sea la circunstancia retorcida por la cual ocurra, lo que se encuentra además es mucho más combustible, con lo cual más estamos intenso. teniendo incendios más intensos y más peligrosos. Se nos están combinando las dos cosas. Hay parroquias que de repente eran un problema constante todos los veranos y dejan de serlo y no vuelven a serlo. Yo siempre suelo decir que vayamos a las esquelas de la parroquia, ahí estaba el que lo hacía, ya se fue, ya no está. Eso nos ha venido pasando. Hay zonas que han dejado de tener ese problema pues porque la razón que hubiera detrás ha desaparecido. Hemos bajado el número de incendios, pero en paralelo hemos ido abandonando actividades rurales, se nos ha ido asilvestrando e incrementando mucho más la biomasa y además empezamos a tener periodos secos más largos, que aquí se notan mucho, o incluso fuera de época, pues como los que podemos encontrar en octubre o en algunos inviernos. Seguimos teniendo suficientes puntos de fuego, pero además a esos puntos le estamos envolviendo en mucho más combustible. Y ahí sí que hay medidas que son más generales y son también de política forestal, política agraria, política de puesta en valor del territorio, que es necesario utilizar para desactivar. Intentemos que haya menos casos dolosos, menos casos negligentes, menos descuidos, pero además que ese fuego no encuentre el polvorín, no esté allí precisamente esperando a que seamos capaces de apagar 80 incendios y el 81 nos genere un grandísimo incendio que no seamos capaces de parar. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Es un lío, pero llevo 30 años mirando para ello y cada vez tengo más preguntas. Y enamorado, ¿verdad? Enamorado de Bueno, todo. es que creo que es una de las cosas con las que tenemos que contribuir, entenderlo bien e intentar poner toda la carne en el asador para resolver una ecuación tan difícil. Porque incluso, pues en algunos casos, eh, entenderemos que el fuego hasta puede ser una herramienta razonable, como lo ha sido en el pasado, ¿no? Pero no en las circunstancias donde lo estamos dejando, en manos de quien lo utiliza sin cuidado o incluso con ganas de hacer daño, ¿no? Pero, y siempre aquí hay una discusión con las gemas prescritas, si nosotros estamos utilizando el fuego como herramienta, estamos indicándole a la gente que lo use, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí, que mandamos un mensaje, claro, pero es que hay que saber Claro, mandarlo. entonces, bueno, creo que es un reto y creo que es un reto técnico ser capaz de intentar ir acotando el problema e ir caminando poco a poco a reducir esta problemática. No solo en el número de incendios, no solo en la persecución del doloso o en la persecución policial o en la investigación de causas, donde hay mucho que trabajar todavía, sino en qué territorio se encuentra ese fuego, ¿no? Ajá, Eh, ajá. Porque, bueno, al final también estamos mandando un mensaje de que ahora la gente en las zonas que ardió tiene 3 años de tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, una vez que a mí no me ardió lo mío, ni tan mal que hubiera habido un incendio, ¿no? Y eso es un mensaje que también estamos dejando entre líneas, que la gente lo entiende muy rápido, ¿no? La gente que vive en una matriz rural acostumbrada a los incendios, ocurre. Igual que ocurre que en una crisis de incendios donde los medios se vean superados, es muy típico que la gente empiece a hacer sus propios contrafuegos Claro. de una manera absolutamente descontrolada. Y eso también es un peligro grandísimo para los medios de extinción. Aquí aparece el más listo del pueblo con un mechero intentando hacer un contrafuego alrededor del pueblo porque no llegan los medios, ¿no? Es decir, tenemos una población que ha vivido con el fuego mucho tiempo y que cree que lo controla y que probablemente a día de hoy ni es capaz de controlarlo ni tiene los conocimientos técnicos para hacerlo bien. Pero en su cabeza siempre está el yo controlo y antes de que me llegue el problema a mí, yo me defiendo. Tú sabes cómo todo acaba relacionado. ¿Cómo se nota que eres profesor? Menudo carrete tienes. Hay personas que lo han entrevisto y hay que intentar echar una mano, pero contigo no hace falta. Contigo la mecha la enciendes. Buenas tardes, ya está. Ya ¿Entendido? ves. Eh, en 2013 hice el Camino de Santiago portugués desde Braga y nos encontramos con un grupo de españoles, íbamos un amigo y yo, en la peor fecha a la que la puedes hacer, en enero, antes de Reyes, madre mía. Nos cayó toda el agua del mundo. No había más agua en... Aquello era exagerado. También vaya época, la que podía. Porque los que trabajamos en incendios, los veranos ya sabemos que los tenemos para lo que lo tenemos. Y nos encontramos con un grupo de españoles también, precisamente extremeños, como yo, y me dijeron una cosa que va al hilo con todo lo que tú estás diciendo. Y me dijeron algo así, lo he intentado recordar, dice, recuerda que se desbroza con el dinero de la administración o con el mechero del particular. Eso me dijo. Y claro, Sí, yo me quedé diciendo, hostia, qué golfo eres, ¿no? Pero es verdad. Es sí, que, sí. y en Galicia es un sitio que lo que has dicho, es cuando te pasas 10 minutos rozando, desbrozando, tiras de mechero pronto. Eh, Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es el sistema vegetal más menos malo, menos problemático sería para Galicia? Si existe alguno, no lo sé. La selva tropical. Es decir, si tuviéramos la capacidad de tener una selva tropical húmeda todo el año, no tendríamos problema de incendio, ¿no? Es una broma. Al final, el sistema tiene mucho que ver con el sitio, con las condiciones del clima, pero no solo del clima, sino también del suelo. Entonces aquí podríamos decir, hombre, un bosque caducifolio húmedo, como si fuera el bosque de Sherwood en toda Galicia, como en su día parece que fue, aunque hay zonas que se ha demostrado arqueológicamente que no lo fueron, ¿no? Pero ese bosque maduro, dominado por robles, que nos da la cartografía de vegetación potencial de Rivas Martínez, ¿no? Que dice, bueno, fuerza, que la mayor parte de Galicia sería un robledal,
estaría bien y probablemente sería un sistema bastante más resiliente a los incendios. El problema es que a día de hoy no es posible. Digamos, si ocurrió en algún día, si uno va vas a las partes altas de las montañas, o incluso no tienen por qué ser las partes altas, zonas donde, pues por el aprovechamiento agrícola, ganadero, por las rozas, incluso por los incendios, no hay suelo para mantener una masa de ese calibre, pues no va a ser posible. Probablemente en valles, en fondos de río, en zonas de suelo más profundo, podría ser, ¿no? Por lo tanto, yo siempre intento huir de la idealización, de acabar suspirando por una nostalgia que es imposible de obtener, ¿no? Y siempre digo que en función del lugar del que estemos viendo, características de clima, de suelo, de evolución de clima, porque también tenemos que ver que lo que hagamos ahora va a ser para dentro de unos 10, 20, 30, 40, 50 años, en un proceso donde estamos viendo que el clima nos cambia, que además cumple los objetivos que establecemos para ese área, bien sea aquí el 98% es particular y al final la gente también necesita ingresos, ¿no? Pero podría ser de conservación, podría ser de cualquier caso. Es decir, ¿qué especie, cumpliéndome los objetivos prioritarios y en función de lo que permite, es decir, porque nadie quiere plantar cosas que se mueran, sino que sean capaces de desarrollarse, es la más adecuada? Incluso yo a veces hasta escapo de la especie, siempre digo, ¿qué estructura de vegetación? Porque podemos obtener distintas estructuras, o sea, las mismas estructuras con distintas especies o distintas estructuras con la misma especie. Es la que puede generar una mayor resiliencia. Y además, ¿en qué áreas, pensando en la filosofía de los puntos estratégicos de gestión, desde el punto de vista de la seguridad de incendios, es más útil que hagamos un cambio, una inversión de cambio de vegetación? ¿Vale? Entonces nos vamos a encontrar que probablemente tenemos mucho que mejorar en esa estructura vegetal y en la incorporación y diversificación de especies con determinadas frondosas caucifolias en los sitios donde puede ir. Hay sitios donde además la mejor vegetación es que no la haya. Directamente tengamos un área con una vegetación rala y que no acumule demasiada cantidad de biomasa si el sitio no es demasiado bueno. Pues pueden ser cambios de cumbreras o determinadas áreas. Y hay otras que con una vocación productiva, y podemos hablar de pinares, podemos hablar de eucaliptales, podemos hablar de otras especies, puedan mantener una estructura más resiliente al fuego que un monte meramente abandonado lleno de sotobosque por abajo. Entonces, creo que estamos en momentos de pensarnos las cosas con más detalle y resolver, pues igual que lo he dicho antes con las causas, el territorio también hay que resolverlo un poco en detalle. Hay que saber dónde, el qué y cuál es la mejor situación de las alternativas. Y con una perspectiva de décadas. Y con una perspectiva, con una cierta adaptación. De... E incluso uno puede empezar a fomentar una especie con la idea de que esa especie cambie en unos años. Es decir, si soy capaz de tener una especie mejoradora durante unos años, ser capaz de cambiar y optar por otra especie más adelante en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos jugar y donde los técnicos forestales, los ingenieros de montes, somos los que tenemos que desarrollar nuestra capacidad. No dedicarnos a vivir de las recetas, porque a día de hoy las recetas ya te la hace la Thermomix, es decir, no necesitaríamos nada para eso, ya habría una Thermomix que decidiría lo que hay. Es realmente el técnico, y además el técnico humano, en tiempos de inteligencia artificial, el que es capaz de intentar resolver una ecuación tan compleja como esa. ¿Qué circunstancias de incendio se dan aquí? ¿Qué necesidades tiene que cumplir esta masa forestal? ¿Qué alternativas en función de clima y suelo tengo? Y tomar las decisiones en un itinerario que hay que seguir trazando para el futuro, ¿no? Esto es una de las pocas profesiones que digo que no es robotizable. Tenemos que tener en cuenta tantas cosas y tantas alternativas y hacer ese seguimiento que a día de hoy tenemos que dedicar nuestra inteligencia a eso y permitir que efectivamente que las máquinas hagan cartografía y hagan otra serie de cosas que nos ayuden. Pero nosotros tenemos que pensar eso. Pero que vale, la estructura me ha quedado claro que, a ver, es complejo y hay que pararse a razonar y justificar. Tenemos una variable que es el cambio climático, que lo estamos teniendo, ahí está. No se puede negar, o por lo menos aquí en este canal no se niega. Pero que, mójate, dime especies vegetales, aparte del roble. El roble, que veamos que tenga un poquito. El roble, pues tienes madera, pero claro, para conseguir un buen tablón, espérate
sea, ya si eso es mi hijo o mi nieto, pues hará un buen aprovechamiento de aquello. Pero, o sea, bien, perfecto. ¿Qué plantas crees tú que pueden ser más interesantes a 10 años vista? Digo de cara porque esto al final lo va a ver mucha gente de la profesión, sí. Y gente que a lo mejor pues diga, es que yo tengo una finca y me gustaría, coño, quiero ponerla a producir en el tiempo que sea, pero quiero hacerla segura, quiero hacerla lo más estable en el tiempo posible. ¿Hacia dónde voy? Yo recuerdo cuando estudiaba formación profesional que en el grado medio nos dijo un profesor que en el tema de sembrar y el tema de tal, dice, esto muchas veces es como una agricultura. Uno siembra lo que ha sembrado el vecino. Si son tomates, pues todo el mundo siembra tomate. Y si es maíz, pues todo el mundo maíz. Total, que los precios siempre bajan porque hay por demás de... Y en el mundo forestal ha sido un poquito igual. Nos hemos dejado guiar por moda. A lo mejor por necesidad. Cuando necesitábamos papel, eucalipto. Aburrir. Todo el eucalipto del mundo. Cuando, pues pino. Pero, ¿qué especies ves tú, desde tu perspectiva, que tú le dirías a lo mejor a alguien que tenga terrenos en Galicia o con una climatología parecida y con problemas parecidos, que bueno, que prácticamente puede ser pues, todo el norte peninsular y algunas zonas de norte de Extremadura, por ejemplo? Yo cuando he estado en estivaciones de Gredos, dice, pues que aquí hay agua por todos lados, esto parece Galicia, un verdor. Hasta hablan gallego unos cuantos. Sí, hay una mezcla del rayano, una mezcla entre el portugués y un portuñol o algo así. Hostia, lo que acabo de decir. Decirle en gallego y portugués. Uy, cuando hice el Camino de Santiago casi me pega alguna vez en un bar. ¿Qué aconsejas? ¿Qué recomiendas? Dame 5 especies que digas tú, oye, son las que reúnen las mayores condiciones. Vamos a ver, creo sinceramente que una de las especies por la que debemos redoblar un poco los esfuerzos en Galicia es el pino. Fundamentalmente pinaster, pero sin despreciar radiata algunos otros pinos. De hecho, incluso he estado viendo algunas repoblaciones de Pinus taeda, ¿no? Porque creo que el futuro, aunque en medio del lío en el que estamos metidos ahora parece todo muy raro pensar en el futuro, creo que en el futuro vamos a necesitar madera de coníferas. La madera de coníferas, si realmente lo que queremos es ir a un modelo de construcción más sostenible, en el cual la madera y la madera laminada y CLT tenga realmente un peso importante, eso lo vamos a necesitar a día de hoy, trabajarlo con madera de coníferas, ¿no? Y el pino es una especie que yo siempre digo que en Galicia ha sido como el perro de nadie, ¿no? Cuando la gente quería cosas que creciera y que pudiera dar dinero, la gente plantaba eucaliptos, y cuando se iba al punto más romántico hablaba de las frondosas, ¿no? Y el pino estaba en medio, que era más lento que el eucalipto, daba más dinero que las frondosas, entonces, bueno, al final ha quedado un poco como el perro de nadie, ¿no? Incluso cuando la gente habla mal del eucalipto diciendo que el eucalipto está hecho para dar dinero, hay gente que entiende eso y dice, pues entonces es lo que tengo que plantar, ¿no? Aunque alguien lo esté denunciando ecológicamente por la razón que sea, están diciendo que crece mucho. Casi es hacerle una publicidad. ¿Sabes cómo funciona esto? Que hablen bien o mal, pero que hablen de mí, y viceversa. Y sin embargo, del pino no hablaba nadie, y lo que ha ocurrido es que mucho de él ha sido sustituido por eucalipto y mucho de él ha sido sustituido por nada, ¿no? Si ha habido un incendio o ha habido abandono del monte. Por tojo, a lo mejor. Sí, sí. Y por tanto, yo creo que tenemos una necesidad de mantener el pino que tenemos, incluso incrementarlo algo, pero con una buena silvicultura, con la idea de generar esa madera para el futuro. Además, tenemos suerte que es una especie relativamente frugal y es una especie que realmente somos capaces de encontrarle un crecimiento bastante razonable hasta en sitios malos. Yo soy un fan del pino y la silvicultura del pino, ¿no? El eucalipto está aquí, vino hace 150 años para quedarse. De hecho, vino antes el eucalipto que el papel. Cuando las fábricas de papel se pusieron aquí, se pusieron para consumir pino, y hasta prácticamente los años 80 no empezaron a cambiar el eucalipto, ¿no? Y el eucalipto ya llegó aquí hace 150 años. Donde he visto eucaliptos más grandes ha sido en Galicia. Yo recuerdo un pino en un parque que digo, con lo que yo veo también es normal. Pero o sea, enorme, te podía hacer una casa dentro. Enorme. Sí, está entre comillas, en su sitio. Digamos, realmente estamos justo en las antípodas de su lugar de origen y compartimos muchas características, ¿no? Que no se encuentra mal aquí. Creo que tiene su sitio, y además creo que un buen sector forestal económico de aprovechamiento tiene que aprovechar todas las
posibles cadenas de valor, ¿no? Igual que antes he hablado de que es muy importante ahora apostar por la que nos genera en construcción, yo creo que Galicia no puede permitirse estar fuera del circuito del papel, ¿no? Y a día de hoy el papel tiene como materia prima estrella, aunque en el pasado no lo fue, el eucalipto. Y además el eucalipto está aquí, hay 300.000 hectáreas o 350.000 hectáreas y va a estar para quedarse. Probablemente hay sitios donde ya no deba estar, donde en su día se plantó, no todo lo que se plantó en sitio adecuado, y hay mucho que debería ser gestionado mejor. Sobre todo el peligro es aquel eucalipto que en su día se plantó y luego se abandonó, ¿no? Porque ahora mismo no está cumpliendo ninguna función, no está siendo capaz de generar rentas y lo que está generando es un paisaje con una acumulación de biomasa bajo él, porque crece el matorral, son masas muy, muy iluminadas y es capaz de acumular grandes cantidades de biomasa en condiciones de arder. Entonces, creo que hay una necesidad de reconducir el cómo se ha utilizado el eucalipto aquí y también, en la medida de lo posible, acotar su crecimiento futuro, pero que va a tener un nicho seguro, no tenía ninguna duda. A día de hoy es el principal generador de rentas en el medio rural, que digamos el medio rural del punto de vista forestal, y que no está, bueno, no estamos sobrados, digamos, de renta ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es reconducirlo y tiene su lugar y obviamente hay lugares donde se está gestionando razonablemente bien y generando recursos. Y después ya nos podemos pasar a otras cosas. Creo que el castaño tiene un recorrido muy importante también. Estamos trabajando desde la Universidad de Vigo en un proyecto con la Consejería de Medio Rural para intentar recuperar soutos tradicionales de castaño. E incluso hemos estado siendo capaz de establecer una herramienta que a través de satélite y LIDAR sea capaz de también inventariar las masas productivas de castaño más nuevas, lo que ya no son soutos, nosotros lo que llamamos plantaciones de castaño del sur de Orense, donde la gente ya prácticamente como si fuera un olivar está gestionando el castaño para fruto, pero a la vez recuperar eh, masas antiguas de castaño que en su día hicieron comer a nuestros antepasados, cuando no había otra cosa que comer, y cerca de pueblos en determinadas montañas son castaños muy viejos, soutos bastante degradados, pero que tienen una importancia paisajística y que además tendríamos que ser capaces de incorporarle y de recuperarlo para productiva, ¿no? Incluso Sí. barajando la posibilidad de que determinados soutos, pues en el Caurel, en Ancares, tuvieran una cierta denominación de marca que permitiera que la gente ayudara al mantenimiento de ese paisaje mediante esa inversión, ¿no? Creo que Además, además yo creo que tiene mucho futuro, porque tú ten en cuenta que ahora estamos muy esto con el real food, con comer comida de verdad, no poco procesada, y la castaña es una maravilla a nivel nutricional. Bueno, es que la prueba es que tú miras para atrás y eso pues ha mantenido un montón de personas, no solamente por la economía, sino por el valor alimenticio, ¿no? Y si ya la deseca y son castañas pilongas, la tienes todo el año, no tienes... Y mi en invierno, abuela, pues yo mi abuela veo... todavía llamaba a las patatas castañas de tierra, ¿no? Es decir, aquí antes de que la patata se extendiera, lo que se utilizaba como patata era la castaña, ¿no? El alimento básico. Y además una de las culpables de la gran emigración en Galicia en el siglo XIX fue la tinta que destrozó los El castaños chancro, de la sí. tinta de Galicia. Entonces realmente estamos muy conectados con la producción de castaña, ¿no? E incluso como madera, yo creo que el castaño tiene unas posibilidades muy interesantes precisamente para la producción de laminado, madera laminada. En Una Asturias madera de muchísima calidad. hay algunas empresas como Siero y compañía que están trabajando bastante bien. Una parte de esos castaños los está comprando también en Galicia. Entonces yo creo que ahí también tenemos un buen margen de mejora. Creo que el castaño lo incorporaría. Y a partir de ahí, yo creo que tenemos en el conjunto de lo que siempre se llama aquí frondosas caducifolias, ¿no? Creo que el roble tiene también mucho futuro, primero porque probablemente es, eh, aparte de la vegetación casi estrella o que antiguamente más ocupara, también es mucho más plástico. Lo que pasa es que los robles que nos han quedado son siempre robles que han sido los peores de cada casa después de un periodo en el cual deforestamos prácticamente todo, ¿no? Y Claro, aquí se estuvo claro. cortando mucho roble ramudo y se mantenía Sí, vivo sí. porque se quería la leña de las ramas.
Claro. Tenemos una genética bastante complicada que creo que habría que mejorar, pero creo que Ujú. además tenemos un reto que es tecnológico, que es también generar productos de valor con procesamiento tecnológico de la madera delgada, ¿no? Precisamente para no tener que esperar a tener un roble de 80 años para tener ningún ingreso. Yo creo que ahí los laminados con base en roble y determinados productos de roble de pequeñas dimensiones, incluso ahí Ujú. estoy incorporando no solo al Quercus robur, sino también al Quercus pyrenaica, lo que sería bueno, el cerquiño que llamamos aquí, el rebolo, el rebollo. Sí, 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 sí. Creo que ahí hay posibilidades de trabajar en la tecnología que permita eso. Lo que ¿Te es, refieres a sacar una producción a lo mejor pues, de diámetros menores y en vez de sacar un tablón, pues bueno, pues puedes hacer un contrachapado, puedes hacer una... bueno, ¿no? no, incluso directamente encolar piezas pequeñas para generar ese tablón grande, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 sí. Creo que vamos a ver también una revolución, igual que estamos viendo con las coníferas, con el Ujú. CLT, vamos a ver alguna revolución de productos laminados en madera de frondosas que nos va a permitir utilizar productos con diámetros más pequeños. Entonces yo creo que ahí hay un, una alternativa muy, muy interesante, no solo con el roble, sino con algunas otras. Y luego estaríamos hablando ya de especialidades, ¿no? El fresno, una madera bastante valiosa y bastante buena, pero ya muy concreta y de una implantación más pequeña. Podríamos estar hablando del arce, podríamos hablar, hay una serie de especies ya de frondosas, pero ya de un nicho mucho más pequeño que probablemente también tengan cierto futuro, ¿no? Y volando Ujú. un poco, haciendo volar un poco más la cabeza, creo que tenemos todavía que explorar. Hay mucho interés con algunas coníferas introducidas, ¿no? Sobre todo pensando en el tema de cambio climático. Yo creo que hay zonas de las montañas del interior de Orense que son zonas con un clima muy malo en invierno porque hace mucho frío y llueve mucho, y muy malo en verano porque las sequías son muy grandes, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos un margen de trabajar con algunas coníferas, incluso yo a veces he trabajado pensando en el cedro o en alguna de estas, ¿no? Es decir, probablemente tengamos una cierta capacidad de introducir algo ahí. A veces lo que más se parece a las montañas de Orense es el Atlas, ¿no? Del punto de vista climatológico, que tiene esa Ujú. combinación Atlántico-Mediterráneo duro, ¿no? Eh, y podríamos mirar, seguro que el pino de Oregón tiene también margen de trabajo, pero ya necesita un suelo mucho más rico que los pinos Pinaster o Radiata. Es decir, tenemos muchas hectáreas de Dios y muchas hectáreas de Dios que están buscando solución, que están buscando alternativas. Lo inteligente es diversificar al máximo y Ujú. manteniendo sobre todo también las cadenas de producción industrial que tenemos, ¿no? Porque también a veces uno tiene la madera y no tiene la industria que la transforme, ¿no? Eso también es un problema. Pero deberíamos crear poco a poco a un monte más diverso, con mejores estructuras para prevenir incendios e intentar explotar todas las oportunidades. Yo creo que tenemos muchas. Y a veces solo es un problema de financiación, de que el propietario tiene que esperar mucho tiempo para tener Claro, el retorno. claro. Pero eso se arregla con otros instrumentos. Es decir, compramos casas a 30 años y nos dejan el dinero, ¿no? A día de hoy tendríamos que ser capaces de establecer incentivos fiscales a Claro, edificios. pero claro, si precisamente la situación en la que estamos hoy es un ejemplo de inestabilidad total. O sea, ahora mismo estamos a la deriva Sí, sí. en muchísimas cosas. La incertidumbre nos rodea por todos lados y puede ser que nos ahogue. Cuanto más pedir ese tipo de turnos, a lo mejor la confianza económica es muy complicada de conseguir y casi imposible de mantener, visto cómo está funcionando el mundo. Hace 100 años era mejor, pero hoy Sí. día... Pero pero a día de hoy, si tú tienes un excedente digamos, de tu sueldo al cabo del año, eres capaz de ahorrar dinero, y tú lo inviertes en un instrumento financiero de ahorro, el Estado te da un incentivo. uh-huh, Si tú coges el mismo dinero y lo inviertes en tu finca en hacer una repoblación, uh-huh. tienes que pagar. Luego, ¿qué está haciendo la gente? Dejando de invertir en el monte como hacían nuestros abuelos e invirtiendo en los bancos. ¿Por qué? Porque el Vale, Estado premia eso. Creo, y yo siempre he defendido, que igual que hemos decidido que nuestro sistema de previsión social, como pueden ser los planes de pensiones, hay que diversificarlo, y el Estado ayuda de alguna manera a quien quiere, en la medida de lo posible, ahorrar algo en un plan de pensiones a futuro. Yo creo que no deberían ser exclusivamente planes de futuro financieros, donde la gente mete el dinero en el banco
y una vez que está en ese retorno se puede ir hasta las Islas Caimán, ya no sabes dónde está. Sino ecológicos, claro. Claro, y además generando un empleo en las zonas rurales, porque al final si yo planto y soy una persona que ahorra y que ya tiene un trabajo en otro sector, no voy a plantar yo. Voy a buscar a alguien en el pueblo que plante o que tenga una empresita que me haga los trabajos. Entonces voy a estar fomentando ese tipo de empleo. Y yo creo que tenemos que romper la dinámica en la que hemos estado. Es decir, oye, en el monte es que si no da, mala suerte. No voy a poner dinero en eso. Lo estamos poniendo en otros mecanismos. Yo creo que si hay alguien que puede elegir entre sus 2.000 euros que haya podido ahorrar en un año, meterlos en el banco, ahorrar en el plan de pensiones o intentar hacer una repoblación a 20 años o 30 años en la tierra de sus padres, creo que lo tiene muy claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que a día de hoy por uno pagamos y si lo llevamos al banco encima nos dan un incentivo, ¿no? Y yo creo que ese es como, desde el punto de vista social, hemos perdido la perspectiva. Yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a movernos. Dudo muchísimo que un político llegue hasta el minuto 50 de esta entrevista, lo dudo muchísimo, pero si alguien que tenga conexión y que le escuche político de turno, pues mira, esta es una idea maravillosa. Yo la veo maravillosa. Quizás que bonos del Estado, no, o sea, bonos de la tierra, bonos de la naturaleza. Yo creo que sí, porque en definitiva venimos de ahí y volveremos ahí, porque lo que tenemos no es más que un préstamo de carbono que devolveremos en algún momento de nuestra vida. Aquí en Galicia durante la crisis hemos visto cómo gente que tenía el monte relativamente poco cuidado en los últimos años, en los años de bonanza económica, ha vuelto a él, y el que tenía la suerte de tenerlo plantado y tener madera que vender, bueno, pues a lo mejor ha marcado la diferencia entre quedarte en el paro y no tener el subsidio, o de repente tener unos miles de euros que te permiten, hombre, no vas a salir de pobre, pero el desahogo es autoempleo también. Claro. Autoempleo es... Entonces, yo creo que eso es un poco, también desde el punto de vista social, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además, ayudar a que esos instrumentos estén dirigidos para aumentar esa diversificación. Es decir, oiga, lo que se paga a sí mismo, lo que es súper rentable todavía para el propietario, pero aquello otro que tenemos que ayudar, nos va a ayudar a diversificar como país, a diversificar el paisaje y además a conseguir que el dinero vuelva a nuestras áreas rurales, de donde en su día salió. Todo el mundo que ha venido, se ha comprado un piso en la ciudad, fue porque o vendió las fincas o vendió la madera que tenía en el monte, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir que una parte del dinero esté retornando a las áreas rurales, que son las que al final nos han colocado en las áreas urbanas en los demás. O sea, yo ahora mismo aquí veo dos puntos muy interesantes. Una es la de invertir en 3 especies principales, roble, pino y castaño, si es posible tenerlas diversificadas en el terreno. Y luego, aparte de favorecerla, de que haya un beneficio fiscal a nivel económico nacional, también ser productores de materias primas, no tan consumidores. Y que, yo no sé, yo aquí en mi casa, bueno, tengo mucho aglomerado, no sé de dónde viene, pero sí que habría que crear esa denominación de origen o esa, bueno, producto nacional, producto de cercanía nacional y si tus muebles no pueden ser de madera maciza, que tiene que ser de aglomerado o contrachapado pues que sean de por aquí, no hace falta que vengan de Suecia o que vengan de... Exactamente. Esa es una necesidad que tenemos. ¿Cómo puede ser más barata la madera que viene de Brasil, que ha tenido que cruzarse medio mundo, o a la nórdica, a la que está aquí a 5, 6, 8, 10 horas en coche? Bueno, yo creo que eso es parte del reto, no solo en la parte de la madera, sino en muchas cosas, en los alimentos, en muchas. Es decir, tenemos que ser capaces de no despreciar lo que podemos producir en proximidad y en las áreas rurales, que luego nos preocupa tanto que estén vaciadas, despobladas y con problemas de incendios. Pero yo voy a ser un poco más bruto desde el punto de vista de las medidas, ¿no? Es decir, el tema de los incentivos es para el que a día de hoy está activo, ¿no? Pero tenemos mucho monte, y aquí en Galicia con el minifundio que tenemos muchas parcelas que ya no tienen dueño. Son parcelas que lo único que están generando ahora es un coste, es decir, tienen un dueño, probablemente un titular en algún sitio, pero la persona ya no sabe que tiene las parcelas ahí. No lo sabe, ¿se puede dar el caso que no lo sepa? No, hay mucha gente que ya ha perdido la conexión con mis parcelas. Incluso en mi propia familia se da ese caso, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que tener 50, 60, 70 parcelas pequeñas repartidas por el monte, no somos capaces de encontrarlas, muchas de ellas. Ya hemos perdido esa conexión y encontrar una parcela de 500.000, 2.000, 3.000 metros cuadrados es imposible en medio del monte.
incluso aunque esté catastrada, probablemente aparece catastrada a nombre de desconocidos y nosotros no sabemos. Es decir, hay una desconexión muy grande en una parte del territorio. Es decir, yo soy de los que aboga porque esas parcelas sean intervenidas directamente. Es decir, aquellas parcelas que a día de hoy no pueden demostrar que son de nadie. Porque están Pueden formando parte pasar. del problema, hay que hacer que formen parte de la solución. Exactamente. Entonces, de alguna manera, tendríamos que tener capacidad de actuación como ellas, ¿no? Siempre cuando digo esto, la gente a veces se pone nerviosa. Dice, "Oh, estás pensando en quitarle la propiedad privada, ¿no?". No, sigue dejando que arda como ardió este año pasado en Galicia, que se le queme a la gente la finca Entonces, o el yo creo que pueblo, incluso en esos casos, incluso soy un poco más allá. Es decir, ni siquiera que sean, digamos, que el problema pase a, cuando yo digo esto, la administración suele decir, entonces, al final el problema de tener 3.000 metros cuadrados en algún sitio va a ser nuestro y vamos a tener miles de parcelas de 3.000 metros cuadrados y no somos capaces de gestionarlas tampoco. Intenta hacerlo viable económicamente. Claro, pero incluso se da la opción yo siempre pongo el ejemplo este cuando te dicen de intervenir en la propiedad privada, yo siempre pongo el ejemplo de los huérfanos. Y nosotros somos un país que no tiene niños de la calle. Bueno, ahora mismo no tenemos nadie en la calle, pero bueno, en su momento Sí. no somos un país que tenga una infancia en la calle. Asumimos que un niño tiene que estar con su familia y si no la tiene en un orfanato y si no en una familia de acogida y damos una solución porque eso genera un problema social muy, muy duro, ¿no? Bueno, pues creo que en algún momento determinadas fincas, si no son capaces y no tienen dueño, o bien son gestionadas en el orfanato, por decirlo así, público, o bien se dan a una familia de acogida. Yo, si el dueño de al lado es un dueño diligente y que además quiere prevenir incendios en su parcela, le doy el dominio sobre una parcela hasta que aparezca su dueño, precisamente para que pueda hacer prevención en su propia parcela. Lo doy en acogida si es un buen gestor. Tutorar esos Si tengo terrenos. un grupo de propietarios que están dispuestos a asociarse y hacer una gestión conjunta, pero por el medio de una serie de desconocidos y parcelas que no son de nadie, se las doy a la agrupación y les permito que eso les ayude a organizarse. Es decir, creo que tenemos que encontrar esos mecanismos de movilización de la tierra que permitan que sobre todo aquello que ya no es de nadie y es parte del problema y no de la solución, se active de alguna otra manera. O incluso se permute, si encima esa parcela que está abandonada está en un área de relativa importancia ecológica y no debe ser alterada, bueno, pues hasta le podemos permutar al vecino de al lado por otra abandonada en otro sitio y generar un área a proteger, ¿no? Es decir, tenemos que ponernos a intervenir y a desactivar la bomba, porque si no va a ser imposible. Y los incentivos serán para aquellos que a día de hoy estén activos y que quieran desarrollar su trabajo. Pero vamos a tener que combinar las dos cosas. Claro. Y claro, políticamente son soluciones que no suelen inspirar confianza en el que llega, pero Bueno, nos va a dar lo pero mismo. Creo que, exactamente, es que no podemos mirar a 4 años, es que tenemos que mirar a 40 en claro, nuestro y creo que sector. nos hemos dado cuenta, problemas tan duros como los que estamos sufriendo ahora nos llevan a que al final en algún momento la gente tiene que tomar decisiones muy duras, por muy polémicas que sean. Tarde o Se temprano hay me, que tomarlas. se me está ocurriendo Entonces, una situación sí. muy complicada que se va a dar este verano. Ya lo estaba hablando en el canal, en estas entrevistas, y no sé hasta qué punto, pero este va a ser el verano en el que, digo verano, vamos, se han desestacionalizado los incendios, pero está claro que verano pues, va a venir y el verano no se lo come el lobo. Va a ser el verano con menos personal en incendios. O sea, es que a lo mejor se ha tenido que venir aquí el colega coronavirus a decirnos, chavales, os voy a poner los meses a 40 días. No, a 150 días el mes os lo voy a poner. No voy a salir de casa y voy a crear un mar de cadáveres de pymes, que es lo que está haciendo esto. Y este verano, además, encima, pues se nos van a ir de madre. Porque si nos fallan 7-8 incendios, no digo más, 7-8 te ponen en jaque un montón de infraestructura. Espero que esta serie de vídeos y que todo lo que Juan Picos nos está diciendo no caiga en saco roto y vayamos un poquito, que después de esto también te quiero preguntar sobre qué escenario socioeconómico crees que nos va a quedar. Tú ya tienes una edad, una trayectoria y una formación y una experiencia personal y una visión personal que creo que pero yo veo que es que nos vamos a encontrar una situación en la que sí o sí nos vamos a tener que ver más como familia, más como equipo, más como que estamos en el mismo barco y dejemos de hacer a veces un poquito gilipollas
y dejar esa carrera que hacemos que hacen los políticos, que entre nosotros a lo mejor nos dejamos influenciar y de verdad intentar hacer, en la parte que nos toca a nosotros, un medio rural más seguro, porque si es seguro en todo, físicamente para mi integridad física por el tema de incendios, y seguro en economía, y seguro en encontrar vivienda y encontrar confort y poder criar familia o poder hacer lo que tengas que hacer. Hacer ese entorno rural más accesible, más seguro, para que dejemos de perder. Porque no dejamos de perder. Sí es cierto, has dicho, no, si la gente se va a la ciudad y tiene una vida esplendorosa, pero porque ha quemado, ha gastado el monte, ha gastado la madera que tenía su familia y tal. Claro, y ahora es un modelo de vida insostenible. En la ciudad, pues nos vamos a comer los ladrillos, como nos lo empezamos a comer en 2007, que fue una recesión. Esto no es una recesión, esto es un stop. Esto es lo que nunca antes ha visto nuestra sociedad desde la peste española, que no era ni española. Quizá es el ciclo, se ha cerrado un ciclo y ya tenemos que empezar de nuevo. ¿Tú cómo ves este 2020? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Pues ojalá pudiera verlo de alguna manera. Es decir, realmente todavía no salgo de mi shock contemplativo, ¿no? Si hace mes y medio alguien me dice de dónde estoy hoy, vamos, probablemente nadie nos lo creyéramos, ¿no? Donde nos parecía todo, veíamos las noticias en China, nos parecía una cosa así súper exótica, ¿no? Claro. Sí. Es decir, yo creo que todo este tiempo y esta experiencia traumática, porque al final, digamos, pues está muriendo gente, va a haber problemas económicos, es decir, nos debería ayudar a replantearnos determinadas cosas que habíamos olvidado bueno, en esa mezcla de comodidad que también nos daba la globalización. Es decir, antes decían los antiguos, ¿no?, que inventen ellos, pues que produzcan ellos, ¿no? Es decir, al final, mientras me llegue a un precio que yo puedo pagar, no me preocupo de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que estamos medio mundo intentando comprar las cosas en el mismo sitio, porque ninguno tenemos una fábrica suficientemente grande para hacerlas, ¿no? Y nos vamos a encontrar que al final estamos pudiendo estar un mes en casa o más porque hay gente que sigue teniendo cosechas y sigue siendo capaz de vender los alimentos, ¿no? Sí, pero eso es finito. Eso ya... Claro, pero creo que en este momento tenemos que realmente valorarnos ese esfuerzo de gente que está manteniendo esa actividad agrícola, porque la podríamos haber perdido, igual que la de la fabricación de muchas de las cosas que ahora no tenemos, ¿no? Y tendríamos que estar intentando ir al mercado no solo a comprar productos sanitarios, sino a comprar productos alimenticios, ¿no? Creo que también es una reflexión que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que volver un poco a esa idea de, digamos, aquí en Galicia hubo durante muchas generaciones gente con muchos problemas de acceso a la tierra. Se pasó mucha hambre cuando la gente trabajaba la tierra de otros, que eran grandes terratenientes, hasta que pudieron ir redimiendo los foros, ¿no? A veces exigía haber estado durante 3 generaciones trabajando la tierra de alguien para poder comprársela. Hemos pasado, es decir, en 100 años hemos pasado de que nuestros bisabuelos y tatarabuelos se dejaran la vida por tener acceso a una parcela que diera de comer a su familia, a una sociedad en la cual nos podemos permitir el lujo de no saber dónde tenemos nuestras parcelas. Así de duro, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos extremos tiene ningún sentido, obviamente, ¿no? Creo que tenemos que ser capaz de movilizar nuestros recursos productivos rurales, hacerlo de manera compatible a la preservación de los valores naturales, a la preservación de los valores culturales que tenemos en los montes, de los valores arqueológicos. Tenemos que hacerlo con esa inteligencia y tenemos que además ser capaz de conseguir el mayor valor añadido de lo que produzcamos allí. No tiene ningún sentido producir astillas y mandarlas a otro país, ¿no? Es decir, si somos capaces de completar esos ciclos productivos. Porque tendremos áreas rurales suficientemente vivas, donde además podamos invertir para tener los suficientes servicios. Ya no nos está pasando en la universidad uno de los dramas que tenemos,
es cuando hemos confinado a algunos de nuestros alumnos en la casa de sus padres que vienen a áreas rurales y no tienen conexión. Y por tanto Claro, la teledocencia es una quimera, claro. ¿no? Bueno, porque eso nos indica que hay áreas rurales que no tienen conexión. No es que no tengan wifi, es que no hay cobertura de móvil de datos. Entonces, Sí, zonas de no nos sombra. podemos permitir eso. Y si no lo hemos permitido hasta ahora es porque hemos asumido que esa gente podía estar viviendo a mediados del siglo XX sin ningún problema, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo esto nos debería ayudar a mueblar nuestra cabeza para el futuro, porque como no lo hagamos, pues vendrá otro bicho, vendrá otro asunto, o vendrán unos incendios forestales que tendremos, como dice Castelló, de esta generación a la puerta de nuestras ciudades y no sabremos qué hacer con ellos, ¿no? Y todo parte un poco Aguantar el de... chaparrón de los focas. Bueno, lo que pasa es que hay veces que los chaparrones llevan por delante a muchas cosas, ¿no? Y por Sí, tanto creo sí. que en este caso no solo vamos a invertir en el paraguas que no nos moje, sino vamos a intentar que llueva menos posible. Entonces yo creo que ahí tenemos que conseguir, tanto en incendios como en la producción y en el despoblamiento rural, un punto de equilibrio que no hemos tenido nunca. Hemos pasado de una necesidad de subsistencia, que no vamos a volver a ello, la solución no es volver al arado y No, volver claro. a tal, no podemos condenar a la gente que quiere vivir en el medio rural a vivir como en el siglo pasado, y tenemos que encontrar instrumentos nuevos para que la gente viva con calidad, produzca productos de calidad y la gente que vive en las ciudades o en las áreas urbanas valore no solo el precio que tiene esa mercancía, sino el efecto que esa mercancía está generando en el entorno. Y creo que debe estar dispuesto a pagar por ello, porque si no volveremos a engañarnos y hacernos trampas al solitario. Exactamente. Ya hemos pasado la hora, los Bueno, 60 minutos, aunque aquí no hay, no, yo no tengo límites, pero sí es que tengo responsabilidades sí, que me sí, esperan. sí, sí, Te quiero además preguntar, me puedes hacer una reflexión sobre, bueno, has hablado, la verdad que es que hay un montón, la reflexión ha sido larga la que se está haciendo hasta ahora, pero una reflexión que te gustaría transmitir a tus alumnos, a esos futuros gestores, a esos futuros responsables, esa gente que va a llevar esa parte de esa responsabilidad. ¿Qué les dices? ¿O qué les dirías? bueno, afortunadamente les puedo decir, ¿no? La verdad es que además esta mañana tuve clase con ellos, estoy, digamos, aquellos que están pudiendo seguir la teledocencia, los estoy viendo muy motivados y creo que ellos también están ganando una cierta madurez en la manera que tienen de intervenir en las sesiones que hacemos, de cómo están ayudándome, porque hasta me están ayudando a hacer mi trabajo en este periodo, es decir, estoy muy orgulloso del grupo de los alumnos que tenemos, ¿no? Entonces siempre intento motivarles, ¿no? En el fondo, eh, yo con ellos no soy más que el fantasma de las navidades futuras, siempre les digo lo mismo. Es decir, os estoy contando lo que no hemos hecho y os puedo enseñar sobre lo que yo sé y lo que no ha funcionado de lo que sé, ¿no? Creo que estamos en el momento donde la gente eh, no tiene por qué, tiene que decidir también tomar decisiones de cambiar cosas, ¿no? No podemos estar repitiendo exactamente lo que hizo la generación anterior. Incluso muchas de las cosas que debería haber hecho y no hizo, ¿no? Creo que la tecnología nos va a ayudar en muchos aspectos y creo que para el sector forestal está siendo muy importante, sobre todo las tecnologías geográficas y nuestra capacidad de medir mejor cosas, porque midiendo mejor cosas nos hacemos mejores preguntas y podemos obtener respuestas que de otra manera no tendríamos, ¿no? Cómo se comporta mejor una estructura de vegetación respecto a otra. Ahora la podemos medir con mucha precisión. Antes, como mucho, contábamos los árboles mal o bien, ¿no? Ahora podemos medir la cantidad de hoja que tenía, las condiciones de combustible. Es decir, tenemos mucho que emplear la tecnología para hacernos preguntas, incluso a veces preguntas dolorosas, que nos llevan a decir, oye, lo que hemos venido haciendo hasta ahora no se había que hacerlo así, ¿no? Y creo que es una oportunidad que tiene esta generación y que siempre les digo que a mí me hubiera gustado tener. Cuando yo estudiaba, eh, no teníamos GPS, no teníamos planos digitales, trabajábamos todavía en papel, ¿no? Aprendimos muchas cosas. Te lo puedo desmontar ahora mismo. O sea, sí, Bueno, si tú vivieses ahora, en este momento, lo hablé con un profesor de FP por otras cuestiones, no lo valorarías porque lo verías no, normal. Igual que seguro, veías normal el mapa, eso es, igual que hace seguro, 50 años el mapa, seguro, el pero sistema geográfico alguien me nacional lo tenía, no.
alguien en su momento me lo tenía que decir, ¿no? Incluso las fotos aéreas estereoscópicas y tal. Es decir, creo que a día de hoy tenemos una capacidad muy grande de hacer cosas y una capacidad de procesar información muy rápida y que no hemos tenido nunca en la historia, ¿no? Eso sí, Que nos cierto. da mucho y que nos debe dar mucho tiempo para pensar. Nos debe dar tiempo para pensar. Ese tiempo que estamos ganando en poder hacer, antes pues hacíamos 1000 cálculos, ahora hacemos 10 millones de cálculos o 1000 millones de cálculos, nos debe ayudar a pensar, a plantear alternativas, a simular cuando podemos simular. Ese tiempo hay que invertirlo. Y siempre le digo lo mismo, es decir, esto no es una profesión para robots, es una profesión para, primero, gente que tenga capacidad de analizar y poner en el mismo saco lo que opina una persona en el medio rural, lo que pide un árbol y la temperatura que hace. Es decir, cosas que vienen de entornos absolutamente distintos, ¿no? Y Tenemos, tenemos entonces que pensar, decidir y actuar. sí, sí. Ya está. Que Y, dejémonos de perder el tiempo y y de mantener teorías. la motivación, porque Sí, si claro. algo tiene que tener motivación en esta vida es un tipo que planta árboles, ¿no? Es decir, Sí, para pegarse la paliza, sobre todo. no, no, Sí, sí, y lo sí. hablaba con mis alumnos esta mañana, es decir, pensad que ahora siempre se están diciendo, ¿qué vais a hacer cuando acabe la cuarentena, ¿no? Plantar El tío pino. que cuando acabe la cuarentena salga y plante un árbol es un tío que realmente ha entendido de qué va esto. Es un tío que ha entendido y que su juego es a largo plazo. Aunque lo que nos pida todo el mundo sea tomarnos una caña. Pero cuando salgamos de aquí, si salimos con esa idea, lo estaremos haciendo bien, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que yo estoy intentando, sobre todo además en este periodo, para motivar a los alumnos. A aprender lo que podáis en este periodo. Cuando salgáis hay mucho trabajo que hacer. Y además tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, con nuestro medio, con nuestra naturaleza. Cierto, Y a por ello. cierto. Lo tengo claro. O sea, no tengo Juan, duda. que tienes correa para rato. Sí, ya. Nomíname a alguien, anda. A ver. Ah, no lo sé, sé que te han dominado por ahí mucha gente, todo el mundo está intentando ahí que entrevistes a Grillo y compañía. Yo he tenido suerte de trabajar con alguna gente muy interesante y de hecho todavía estoy colaborando con ellos. Digamos, Domingo Molina me parece un tío muy, muy interesante por su experiencia Apuntado. docente. Apuntado. Creo que además también hay. Puedes repetir, no hace falta que no esté apuntado. Claro, Puedes sí, sí, pero repetir. bueno, estoy pensando, ¿no? Pero me gustaría, creo que Domingo Ferran también hemos estado trabajando con él. Creo que incluso, eh, pues, hombre, aquí en Galicia, Manuel Francisco, que es el jefe de servicio en Pontevedra de incendios, creo que es un tipo que también, además él ha estado trabajando en el comité de expertos del Parlamento de Galicia para, eh, para la reforma del sistema de prevención de incendios. Creo que es creo que es un buen elemento el que tiene una perspectiva. Otra cosa es que en su puesto a lo mejor tiene más problemas para salir en estos aspectos, pero yo lo intentaría. Me parece, y creo que la experiencia de ese grupo de trabajo que creó la Junta, promovido, donde hubo expertos que nombraron todos los partidos políticos para ver cuáles eran las líneas maestras para reformar el sistema de prevención de incendios, creo que es un trabajo importante y que seguro que tiene chicha que contar, ¿no? Yo creo que Manuel puede ser un buen elemento. Pues apuntado. Ya sabes, le dices, estás nominado. Ya llegaré cuando pueda llegar porque, bueno, Ya se lo diré, tienes muchos. iré cuando pueda. Juan Picos, muchísimas gracias por tu tiempo, por Bueno, todo lo que nos has ha sido comentado. muy, muy agradable. Me alegro un montón que digas eso. Y a la gente que lo está viendo, pues por favor, dudas y comentarios y tal, ahora pondré en la caja de descripción o en el enunciado su Twitter, os ponéis en contacto con él y por supuesto, como siempre, todos los vídeos abajo, comentar y que esto sea un punto de encuentro para tanto ponentes, o tanta gente, tanto profesionales como alumnos u otros profesionales que quieran seguir aprendiendo. Juan, muchas gracias. Un Bueno, abrazo. nada, un abrazo. Adiós. Chao.